Hola, ¿cómo están el día de hoy, mis querubines del Señor? Ya que se viene el 14 de febrero, fecha de tanto amor, amistad y felicidad. Pues no todo es felicidad en estas fechas. Ustedes sabían, y les traigo un dato muy curioso de la historia, que en 1929 ocurrió la famosa matanza de San Valentín, generada por nada más y nada menos que Al Capone, uno de los mayores líderes de la mafia dentro de la historia del mundo. Y es que por aquellas épocas en Estados Unidos hubo una famosa ley seca, sobre todo en la ciudad de Chicago, por lo que las bandas se vieron bastante beneficiadas, porque al no poder tener acceso legal al alcohol y a ciertas sustancias, pues ellos empezaron a tener muchas más ventas de manera ilegal con sus consumidores, ya que estos, al no acceder en tiendas, pues iban simplemente con estas bandas por alcohol, que era una sustancia en ese momento pues un poco restringida por esta ley seca, lo cual sí los benefició, pero también trajo ciertas peleas y conflictos entre estas bandas contrarias por los territorios. Y bueno, pues siendo Al Capone uno de los mayores líderes de la mafia del mundo y más famosos para nuestra historia, y teniendo la inteligencia que él tenía, no se iba a quedar de brazos cruzados al ver que su competencia estaba quitándole ciertos territorios o sus territorios podrían correr en riesgo con ellos, así que ideó la forma exacta de cómo deshacerse de ellos de manera efectiva y marcando un hito dentro de la historia del mundo para la fecha de San Valentín. El día que esto sucedió, el 14 de febrero de 1929 por la mañana, había 7 trabajadores de la banda contraria, famosa banda de George, trabajando dentro de un garage, cuando simplemente vieron cómo llegaban o cómo se bajaban de 3 a 4 hombres de un Cadillac negro, de los cuales por lo menos 3 de ellos se dice estaban vestidos de policía. Pero ¿quiénes eran estas personas realmente? Estos hombres dentro de la fábrica, estos trabajadores, pues eran hombres muy bien vestidos, de trajes muy finos, que pertenecían a la organización de los hermanos Morán, muy buscada en aquella época, y también un mecánico o mecánicos que estaban trabajando dentro del mismo lugar, así como un perro de ellos que se dice estaba amarrado en ese momento. Y eran todas las personas que estaban dentro del lugar. En ese instante, estas personas que entraron, que se bajaron de ese auto vestidos de policías, les pidieron a las personas que estaban dentro que se alejaran de puertas y ventanas y se pusieran contra la pared. Y descargaron inmediatamente sus ametralladoras contra ellos, ocasionando un número de cuerpos y una pila llena de sangre ese día, el 14 de febrero. Dentro de estas personas que habían sido atacadas estaba Frank y Peter, justo unos delincuentes o mafiosos que eran o un dolor de cabeza para la policía o simplemente se habían convertido también en enemigos de Al Capone y de otras bandas, pero por una u otra cuestión, pues eran muy buscados tanto como por las bandas como por la policía. Lo que sorprende de este hito histórico o de este día o de este suceso justamente es que las personas que estaban dentro de ese garage, a pesar de estar muy bien armados, no opusieran ningún tipo de resistencia, y tanto Peter como Frank, que eran las personas más buscadas ahí, pues perderían la vida, aunque Frank tardaría un poco más siendo el único sobreviviente, pero antes de morir a gravedad de las lesiones, pues alcanzó a decir ya de manera muy apagada, acabándose pues su último respiro de vida, fueron los policías. Quienes se dieron cuenta inmediatamente de lo que ocurría fueron vecinos de la zona que, atraídos por los ruidos y por todos estos estruendos, pues acudieron al lugar y vieron en ese momento todos los cuerpos ahí tirados. Por lo tanto, también hubo fotografías de los medios que subieron a los periódicos por primera vez imágenes muy fuertes de la matanza ese día. Se dice que este suceso fue mucho más violento que cualquier otra lucha, pelea o matanza entre bandas de los años 20 en Estados Unidos.
Es ahí cuando el actual presidente electo, Herbert Hoover, se entera de todo lo sucedido, ya que en ese momento las peleas entre los mafiosos y entre las bandas simplemente eran jurisdicción de autoridades locales o del sheriff del pueblo, pero no tenían alguna, digamos, jurisdicción mayor que pudiera hacer que realmente atraparan a estos criminales. Además, el presidente se entera que toda la policía y demás autoridades estaban siendo dirigidas ya por estos gángsters y mafiosos, lo cual no le sienta nada bien, y hace una reunión junto con otros mandatarios y demás para ver cómo podían trabajar las estrategias en ese momento, porque la ciudad de Chicago ya estaba siendo totalmente dirigida por los gángsters. Es ahí cuando se centra todo el foco sobre Edgar Hoover y su muy reciente creado y nuevo todavía en esos momentos FBI, ya que le empiezan a dar mucha más autoridad federal y demás para poder, pues sí, ir a la casa de estos criminales. Y bueno, este suceso histórico, a pesar de que no dio pauta a que capturaran a Al Capone, sino sería mucho después por delitos mayores, sin que tuviera nada que ver esta matanza, sí le dio cierto renombre e hizo que las autoridades quisieran ir mucho más sobre él y perseguirlo, lo que le dio toda esta autoridad al FBI para que se metiera de lleno pues en la persecución contra el crimen organizado en Estados Unidos. Además de que es un hecho que molestó bastante a la sociedad en esos momentos. Y es que sí, todo esto había sido consecuencia o reacción a la prohibición del alcohol con la ley seca, la cual se dieron cuenta que no estaba funcionando de la manera en que ellos creían, o más bien de absolutamente nada más que para provocar este tipo de sucesos, pero también de la manera en que las autoridades se habían dejado manejar por estos criminales organizados, tanto los policías como el gobierno, en una ciudad que ya no estaba dirigida por el propio estado, sino más bien por los gángsters americanos, de los cuales Al Capone encabezaba en ese momento la lista, ya que había eliminado a su competencia de una manera brutal, cruel, agresiva, marcando un hito, un hecho histórico que además fue registrado por los periodistas y por los periódicos por imágenes que nunca antes habían sacado, lo cual hizo de verdad pensar a las autoridades en qué se estaba haciendo dentro de esa ciudad, pero también hizo molestar bastante a las personas dentro de la sociedad que se dieron cuenta que el lugar donde vivían ya no estaba siendo manejado por las autoridades, sino por estos delincuentes, y que además la vida de todos corría realmente un riesgo. Pero esto lo único que ocasionó con Al Capone fue que se hiciera más famoso y que creciera su nombre dentro de la mafia estadounidense y dentro de la misma mafia mundial, haciéndolo un personaje sumamente perseguido, pero también sumamente famoso, marcando esta fecha del 14 de febrero con una de las matanzas más crueles para eliminar a su competencia, que, como les digo, no todo es felicidad y amor. El 14 de febrero también hay hechos históricos que marcaron la vida de las personas en esos momentos y de quienes presenciaron todo lo ocurrido. Pero bueno, ustedes cuéntenme, ¿sabían este dato bastante perturbador y bastante violento de la historia que marcó Al Capone con su idea de cómo eliminar la competencia? Y cuéntenme también ustedes qué van a hacer este 14 de febrero, qué actividades tienen programadas, si van a salir, si no van a salir, y qué sabían sobre esta fecha tan especial en todo el mundo, o bueno, al menos en varios lugares del mundo. Recuerden que los quiero mucho, los quiero ver triunfar. Los veo en un próximo video y lávenselo muy bien con jabón Motita.